Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más de el programa en Radio ATC denominado Contrarreloj. ¿eh? Contrarreloj es un programa que sale todos los días martes de 20 a 21 horas por los canales de YouTube, Twitter, Instagram y por supuesto por Facebook. Bueno, también estamos en simultáneo con la 90.3 Radio Resistencia para llevarle a todos ustedes las distintas entrevistas que se realiza aquí en nuestros estudios para compartir con ustedes las distintas opiniones profesionales, políticas, sociales, comunitarias, vecinalistas, de distintas índoles. Acá siempre viene la gente a contarnos de qué se trata cada entrevista que tenemos con los distintos funcionarios para que usted escuche de boca de ellos, ¿no es cierto?, el compromiso que tienen para con ustedes cuando son funcionarios. Y por supuesto, cuando son personas que están ahí al servicio de su comunidad, también vienen y lo manifiestan. Queremos contarles que estamos esperando la visita del doctor Gerardo. ¿eh? Él es profesor de la Facultad de Salta, él es abogado, profesor en Derecho Laboral, y por supuesto, le pedimos que nos cuente, ¿no es cierto?, cuál es la situación que tienen hoy los empleados en el tema laboral, en el tema los derechos que tienen. Tenemos preguntas para hacerle, y yo mientras los esperamos a él, le voy a ir comentando algunas de las que vamos a preguntarle al doctor Fernando Gerardo, Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos actuales del derecho laboral en nuestro país? Vamos a preguntarle a ver cuáles son nuestros derechos, eh, cómo ha evolucionado el derecho laboral en los últimos años y cuáles son las perspectivas de futuro que tienen, Una de las terceras preguntas va a ser, ¿cuál es la importancia de los convenios eh, colectivos de trabajo en el sistema jurídico laboral? Y así son preguntas que ahora vamos a compartir con el doctor Fernando Gerardo, que ya está con nosotros. Le decimos a la gente linda que él está saliendo de la facultad, así que formalmente lo voy a saludar. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien usted. Le voy a pedir lo que le pido siempre a los que los entrevistamos. Vamos a manejarnos con el monitor. Entonces no nos estamos mirando y la gente nos va a mirar de frente a nosotros para que nos pueda entender, porque son micrófonos direccionales, doctor. Bueno, le decía a la gente linda que nos escuche, que nos sigue por la 90.3 FM Resistencia también, que ya está conectada. Eh, Preguntarle, ¿no es cierto?, una pregunta que nos mandó la audiencia, y yo le voy a decir que realmente, como yo no soy abogado, no estoy en la parte legal, obviamente que me voy a divulgar junto con un montón de gente del conocimiento que usted tiene con respecto al punto muy fuerte que es el derecho laboral, doctor. Ese algo muy importante, porque hoy justamente escuchamos en una entrevista que le hacía un periodista en Estados Unidos, y allá el empleado puede elegir, yo no me hallo acá, me voy allá enfrente a trabajar. Hay una flexibilidad laboral que nosotros estamos años luz de acuerdo a nuestro entender, por decir así. Pero vamos a arrancar, doctor. Primero que nada, vamos a contarle a la gente linda quién es el doctor Fernando Girado. Vamos a mostrarle a la gente quién es el doctor Girado. Bueno, Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar aquí con vos y con toda la audiencia. Mi nombre es Fernando Guirado, soy abogado ya hace más de 25 años. Ejerzo la profesión en materia laboral y soy profesor de la Facultad Católica de Salta también hace casi 15 años. Así que bueno, en esta actividad asesoramos por ahí sindicatos, empresas y bueno, estamos eh,
trabajando en este rubro. Ahora, para no arrancar de lleno y decir, che, vamos a atacar ya al doctor, vamos a contarle a la audiencia linda que nos sigue también, que como todo periodista somos chismosos. En serio, entramos a hurguear en todos los lugares donde podemos sacar información del doctor Fernando para que nos pueda ilustrar, ¿no es cierto?, un poco quién es el doctor Fernando Girado. Y sabemos que está en la Arquidiocesana también de Justicia y Paz, ¿no es cierto? Está en el tema del obispado. Y una de las preguntas que queríamos hacerle, que me decía un oyente, pregúntele, me dice, ¿cuáles son las principales acciones que la Comisión de Justicia y Paz está llevando a cabo en este momento para abordar los desafíos sociales más urgentes en la provincia del Chaco, por ejemplo? Bueno, dentro de varias actividades también participamos en una actividad pastoral dentro de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, soy particularmente el presidente en este momento. Bueno, la comisión trata de acompañar al arzobispo y a la iglesia en todas las cuestiones sociales, económicas, políticas de la actualidad. Particularmente con la comisión venimos abordando distintas cuestiones en materia de educación, en materia económica, de la pobreza, del consumo, y que interactuamos muchas veces silenciosamente con diferentes actores de la sociedad, como por ejemplo el tema del consumo, en Pastoral de Consumo, en el Foro del Hombre Libre, interactuando también con autoridades públicas, inclusive con otras organizaciones de otras religiones en materia de consumo. Cuando hablamos de consumo, disculpe, doctor, ¿a qué nos referimos? Porque veo que acá vienen muchas personas también a hablar del consumo problemático y por ahí quedamos como que un poquito... Bueno, consumo, lógicamente se trata de las adicciones que Ajá, hoy en perfecto, día consumo están. problemático. Sí, no soy del partidario del consumo problemático porque las adicciones, todas las adicciones son malas. Ah, perfecto. Vale la aclaratoria, qué lindo. ¿Vio? Eh, La primera deburración que tengo, che. Bárbaro. Todas las adicciones son malas, inclusive del juego, del consumo de alcohol, de drogas, de la pornografía, de Mirá muchas vos, cuestiones que de una manera u otra menoscaban la dignidad de la persona tal cual. y que no solamente generan un grave problema en el individuo, sino también tiene sus responsabilidades sociales Tal y cual. sus consecuencias sociales. Entonces, bueno, son cuestiones que indudablemente la vemos cotidianamente, tenemos personas cercanas o hoy en día también es muy amplio esta temática. Así es. ¿Cómo puede la comunidad general involucrarse más activamente en las iniciativas de la Comisión de Justicia y Paz y contribuir a construir una sociedad más justa y equitativa, doctor? Bueno, a ver, primero es interesante por ahí en dónde nos posicionamos y a partir de qué vamos, vendría a ser. Tal cual. La iglesia tiene lo que por ahí algunas veces escuchamos, a veces parece lejano y difícil lo que es estas enseñanzas con la doctrina social de la iglesia, que son orientaciones en diferentes rubros o en actividades sociales, como ser la política, la economía, y que nos van mostrando ciertos lineamientos. Y a partir de eso, en la comisión nosotros nos reunimos cada 15 días en el arzobispado y bueno, vamos tratando temas en cuestión y vamos interviniendo. Particularmente, para darle un ejemplo, en nuestra provincia hace muy poquito se sancionó una ley, la ley ENIA, que es un programa que pretende crear conserjerías en materia de sexualidad integral, pero con una mirada ideológica muy fuerte. Y bueno, esto motivó, esto es actual, inminente. Hoy mismo hicimos una presentación pidiendo el veto de esa ley. Estamos constantemente presentes en todas las problemáticas sociales y que, bueno, muchas veces a veces se tiene empresa, a veces no, pero bueno, interactuamos en todas las materias sociales. Pero siguiendo un poco esta línea de la doctrina social de la Iglesia, que de una manera u otra es ni más ni menos entender y vivir el Evangelio siguiendo el testimonio y la vida de Cristo, ¿no? En la realidad.
que realmente por ahí hubo muchas confusiones con distintos padres villeros, ¿no es cierto?, que se involucraron en ciertos aspectos mezclando la política con lo espiritual y ha confundido a gran parte de la sociedad, principalmente la juventud, doctor. Sí, bueno, hay que entender y comprender la realidad Tal cual. y no solo tomar lo que muchas veces recogen o presentan los medios periodísticos. Entonces, por ejemplo, es cierto que por ahí hay personas que se pueden equivocar, que se puede equivocar un sacerdote, que nos podemos equivocar nosotros, que se puede Sí, equivocar un político, un jugador de fútbol. Entonces, por ahí también hay que entender esta situación y no poner a todos dentro de una misma bolsa. perfecto. Qué lindo empezar con este tema tan lindo y social que lo vamos a dejar para otra oportunidad para ampliar un poco más, porque es algo muy profundo que realmente la sociedad está necesitando escuchar, principalmente esa franja, che, de jóvenes que realmente están buscando un norte, che, y no pensando únicamente en salirse del país, porque yo creo que hay que tener confianza también de que dice el refrán, ¿no es cierto?, de los viejos, que después de cada tormenta o lluvia siempre sale el sol. Vamos a arrancar con el tema de lo que compete a esta entrevista muy linda y que la gente estaba interesada en este tema, que es el tema laboral, che, el derecho laboral. Vamos con una pregunta de un oyente que decía, ¿cuáles son los principales desafíos actuales del derecho laboral en nuestro país, doctor? Bueno, un gran desafío es la creación de empleos, Ajá, indudablemente. sí, Y que no solamente esos empleos deben ser empleos dignos, ¿sí? Y bueno, uno siempre plantea un esquema, un ordenamiento jurídico, es decir, normas que reflejen una realidad de pleno empleo ajá, que quizás nosotros en la década del 50, del 60, sí, teníamos pleno empleo en Argentina. tal cual, cierto, yo lo viví eso. Entonces, lo que decías de que un trabajador decía, no, me voy a cambiar de empresa, me voy a ir a otra, eso se da en un pleno empleo. Tal cual. Entonces, la posibilidad de tener opciones brinda también mejores condiciones laborales hacia arriba, apuntando a generar excelencia, a mejorar puestos de trabajo, a mejorar propuestas retributivas más seductoras, más acorde también a las capacidades de los trabajadores y eso indudablemente genera una sana competencia en el ámbito laboral. Dentro de lo ideal está lo real. Como dice el Papa Francisco, la Sí, realidad supera la idea. tal cual. Entonces, dentro de este marco, creo, por eso planteamos esta situación de que el empleo, fomentar el empleo debe ser una política de Estado que mantenga una línea en todos los gobiernos nacionales como provinciales a los fines de brindar mejores propuestas laborales a la gente para que realmente la gente se quede, invierta y también proyecte su vida. Ahora, la otra pregunta que se va enganchando a esta, ¿cómo ha evolucionado el derecho laboral en los últimos años y cuáles son las perspectivas de futuro? Dice otro oyente. Bueno, vamos por parte, dijo Jack. Sí, Bueno, dentro del desafío, indudablemente los indicadores laborales como indicadores también sociales y económicos son bastante complejos, para no decirlos malos, en el sentido de que hoy tenemos un derecho del trabajo medianamente donde surge una protección bastante fuerte a trabajadores que están regularizados, que están registrados y que están dentro del sistema. Pero esta cantidad de trabajadores no llega ni al tercio de todos los trabajadores que tengan capacidad para hacerlo. Entonces, indudablemente, hay algo en el cual podemos tener distintos factores que de una manera u otra repercuten en esta imposibilidad de dar una mayor cobertura a los trabajadores, principalmente a aquellos trabajadores que denominamos en negro, sin registración o precarizados. Bueno, a partir de esto un poco podemos ver una evolución, primero de que si nos remontamos a 10 años atrás, sí,
15 años atrás, del 2010 a la fecha, hemos generado también el empleo y el trabajo. Podemos tener dos o tres factores indicadores que de una manera u otra el trabajo va acompañando. Uno es una cuestión política, ideológica, otro es la situación económica, y a partir de eso son cuestiones también sociales o antropológicas. Por un lado, el tema ideológico, claramente, los últimos años teníamos un gobierno provincial, nacional, más orientado quizás a algo más social, con sus aciertos y errores, pero claramente del punto de vista económico no hubo un acompañamiento de un crecimiento, y eso indudablemente no pudo generarse un sostenimiento autónomo de la economía. Entonces, a partir de eso, la progresión o creación de empleo no era tal en la parte privada, solamente los indicadores específicos reflejaban un aumento del empleo, pero con la incorporación del empleo público y también los planes sociales. Entonces, de una manera u otra, nuestra realidad del empleo privado no era tal como los indicadores los presentaban. Entonces, indudablemente, esto se financiaba con un déficit importante del Estado. Entonces, en un cambio de paradigma ideológico, económico, como lo tenemos en el actual gobierno nacional, por lo menos, Sí. indudablemente la premisa es generar otro tipo de marco normativo que de una manera u otra fomente el empleo privado. Ahora, ¿cuál es la importancia, doctor, de los convenios colectivos de trabajo en el sistema jurídico laboral? Bueno, la importancia, vamos a necesitar un poquito un vaso de agua de tanto hablar Acá, acá, ¿eh? sí, doctor, le Esto sirvo. es No, para romper un poquito el hielo, no, ¿eh? no, porque realmente es importante que la gente se enganchó. Le digo Sí, la sí, verdad, sí, sí. era impresionante la cantidad. Yo me puse a tomar algunos datos porque después encima que no conozco cuáles son los fundamentos de cada pregunta, digo yo, bueno, le voy a dar al doctor y si el Bueno, doctor me dice, le metemos. particularmente tenemos que entender de que en una relación laboral, Sí, se plantea en una relación laboral en sus orígenes siempre había una desigualdad en la fuerza negocial. ajá, Entonces, indudablemente el empleador asociado con el capital tenía mucho mayor poder en determinar las condiciones de trabajo. Entonces, a partir de eso, el desarrollo de los pensadores y la doctrina, y que posteriormente se fue plasmando en las leyes, sí, determinó un mínimo inderogable en el cual las partes no pueden negociar para abajo. Entonces eso vamos a encontrar en la ley laboral. Entonces en la ley laboral vamos a tener principios, es lo ujú, que se llama el orden público laboral, que son principios pétreos, firmes, en los ujú, cuales ni por acuerdo el empleador o el trabajador lo puede dejar. ajá, Entonces, por ejemplo, si a un trabajador le corresponde una indemnización por sus relacionado por sus años de antigüedad, el empleador no, y si esa indemnización, por ejemplo, le correspondería 1 millón de pesos, por decirle, ¿no? El sí, trabajador no puede acordar con el empleador en principio pagarle solo 50.000 pesos. ah, ¿Por mira vos, qué? Porque hay un mínimo inderogable en las cuales las partes deben cumplir. Esto perfecto, en principio. Bien, el convenio colectivo de trabajo parte de otra premisa. ujú, Hay una libertad de negociación colectiva. ¿Por qué? Porque hay equiparación de fuerzas entre la representatividad de los trabajadores y la representatividad del empleador, que puede ser por la misma empresa o por cámaras empresarias. perfecto, Entonces, a partir de esa negociación entre trabajadores y empleadores, se logra lo que sería un convenio colectivo de trabajo. perfecto, Y generalmente los convenios colectivos de trabajo acuerdan, tienen el rango de lo que se llama erga omnes, ujú, es decir, son de aplicación para las personas y los ámbitos que dice el convenio. Por ejemplo, ámbito de aplicación personal o espacial, es decir, por ejemplo, un empleado de comercio sí, se rige por el convenio de los empleados de comercio, ujú, que negocia FAECIT con la Cámara de Comercio. perfecto, Entonces,
por supuesto, comercio no se va a aplicar en la minería. Bueno, y dentro es muy importante el convenio colectivo de trabajo porque en el convenio colectivo de trabajo generalmente hay derechos superadores a ese mínimo legal establecido. Perfecto. Ahora, hay otra pregunta también de otro oyente. Dice, ¿podría explicar los diferentes tipos de contratos laborales y sus características principales? Bueno, a ver, primero tenemos que entender que como principio el contrato de trabajo es informal, Ajá, es decir, no requiere forma para su implementación. sí. Eh, Lógicamente es de carácter personal el contrato, principalmente relacionado al trabajador, porque lo importante es la persona del trabajador. Ajá, Por eso siempre el trabajador va a ser una persona física que se obliga a prestar tareas a favor de otro a cambio de una remuneración. sí. Y el empleador sí puede ser una persona física o una persona jurídica. Y el contrato general es informal, es por tiempo indeterminado, es informal porque no requiere que sea hecho por escrito, sino Ujú. el acuerdo de partes, que generalmente es verbal, se plasma en la obligación del empleador de registrar esa Ah, relación mira vos. laboral. Y esa registración laboral se la hace por, generalmente el empleador tiene un quit y Ajá. tiene una clave fiscal y puede dar el alta, tiene que estar inscrito como empleador y dar el alta a Juan Pérez con su número de quill y en el convenio respectivo, con la jornada de trabajo respectivo y el salario acorde al convenio colectivo de la Perfecto. actividad. Podemos tener otras modalidades contractuales como por ejemplo el contrato de plazo fijo, que el Claro. contrato de plazo fijo sí en este caso es formal porque requiere estar plasmado por escrito y El inicio y el término, por supuesto. el inicio y el término y a la vez debe establecerse una causa específica para que sea un contrato de plazo Ah, fijo. exacto. Es decir, ¿por qué estas prerrogativas? Principalmente por el contrato de plazo fijo, una vez que terminan, no hay pago de indemnización, pero bueno, en caso que continúe y Salvo la cláusula de continuidad automática, ¿no es cierto?, que pueda tener la persona. tampoco, Ah, porque mirá vos. generalmente un contrato de plazo fijo, en caso hay un requisito también importante que se tiene que preavisar Ah, mirá vos. la finalización del contrato y en Ujú. caso de que no se lo haga en tiempo y forma, Ajá. esto es no menor a un mes ni mayor a 2 meses, en caso que no se notifique pasa a ser considerado contrato por tiempo Se da indeterminado. mucho en los alquileres eso, doctor, ¿no? Una cosa es los alquileres y otra cosa es las Claro, pero relaciones en laborales. contrato alquiler yo sé que por ahí me decía también un oyente hoy que quería calza justo, por eso le pregunto. Dice, pregúntele si cuando hay contrato nosotros tenemos que preavisar 30 días antes de tomar decisiones de continuar o no con el inquilino. Mira vos, como que En materia, paradójicamente parece real sí, esto, ¿no? en materia civil, bueno, en este caso, en los contratos de locación, las partes están también liberadas hoy Claro. de establecer las pautas, a ver, la constitución en mora sin necesidad de intimación, la notificación, entonces, bueno, eso va a depender mucho de las condiciones que establezcan las partes principalmente. Perfecto, nos lo voy a sacar del contrato laboral. Hay otra pregunta de otro oyente, dice, ¿cómo se resuelven los conflictos laborales en nuestro país? ¿Cuáles son los papeles que juegan el sindicato y la justicia en este tema, doctor? Bueno, eh, Porque esa es una de las hemo- principales sí, cambios sí. de la ley base ahora, por ejemplo. Bueno, principalmente podemos tener, es importante saber de que estamos en una relación eh, entre personas, Ujú. que también hay, claramente el contrato de trabajo es oneroso, significa de que hay dinero a cambio, Sí, una intención de realizar una obra de bien, no es un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay un lucro atrás de la persona que presta servicios. Eso ujú. también como para entenderlo y aclararlo. Y a partir de eso tenemos que entender que la posibilidad de conflicto puede haber en el inicio, desde la celebración, en el desarrollo o en la finalización del contrato. Y
los conflictos podemos entenderlos como individuales o colectivos. Ujú. Individuales se da en el marco de que un trabajador, Juan, tiene un conflicto o un problema en su liquidación de haberes, en una sanción, en un problema discriminatorio, la falta del pago de una indemnización, etcétera. Eso se da en el marco individual y en lo colectivo se da cuando un sindicato lleva adelante medidas de acción directa, reclamos salariales, cuestiones de higiene y seguridad, problemas de la manera de cómo se lleva adelante las relaciones de todos los trabajadores, la falta de cumplimiento de pautas del convenio colectivo de trabajo. Eso trae por consiguiente un conflicto colectivo de trabajo. Ahora bien, materia individual, lo que uno le interesa porque es su lomo, en principio, hablándolo, tenemos distintas formas de resolución de conflictos. Particularmente el trabajador siempre cuando llega a una situación ya intolerable o que está en semi-rota la relación laboral, Sí. tiene que concurre en algún asesoramiento y tiene que intimar al empleador cuál es el hecho para que el empleador, entre comillas, o recapacite, se ponga derecho o pueda llegar a reencauzar esa relación. Como por ejemplo, decir, una falsa imputación de alguna sanción, o aclarando alguna cuestión a la cual se le imputa al trabajador, o inclusive pidiéndole al empleador que le entregue el recibo de sueldo o que le pague una diferencia de haberes. Bueno, esa intimación generalmente se lo hace por telegrama colacionado laboral, que es gratuito y que el trabajador puede hacerlo con su puño y letra en las mismas oficinas del correo, o pueden ser impresos puede ser impreso desde la misma computadora que tienen un formulario online. Mirá vos. Y el trabajador tiene que despacharlo en forma personal. Él con su DNI va al correo y eso es una obligación, un requisito sine qua non para que el telegrama, vaya, es decir, sea cursado. Bien, lógicamente puede tener o no razón de su reclamo, el empleador puede rechazar eso y bueno, luego de un par de intercambios epistolares, como se lo suele decir, eh, puede considerarse despedido, se puede despedir y bueno, el trabajador le queda expedita la vía judicial para hacer el reclamo. Nosotros en la provincia del Chaco también tenemos sede administrativa, como es por ejemplo la Dirección Provincial del Trabajo, y la Dirección Provincial del Trabajo es una sede administrativa voluntaria, Ujú. significa que no es obligatoria un requisito para acceder a la etapa judicial. Sí tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, lo que tenemos es lo que se llama el SECLO, que sí es una etapa previa de conciliación obligatoria. Pero aquí en la provincia del Chaco no lo tenemos. Entonces en la provincia del Chaco, luego de este intercambio epistolar y de fijar claramente cuáles son las pretensiones, el trabajador puede hacer ese reclamo como una conciliación previa en vía administrativa, que inclusive el empleador tiene la obligación de presentarse, pero después puede desistir de esa etapa administrativa y bueno, y después es la vía judicial. eh, para deburrarme, ¿no es cierto? Y realmente me llamó la atención de que acá no tenemos ese ítem y sería conveniente que eso se establezca como algo también como tiene en la provincia de Buenos Aires, doctor. Eh, ¿Es hay, necesario, digamos, o no? no, No, bueno, no, no hay, tiene nada hay, que ver. hay distintos comentarios, Perfecto. ¿no? Sería dentro de todo nuestra justicia laboral, bueno, varía en los tiempos, depende siempre del proceso, de las pruebas y demás, pero tenemos un procedimiento medianamente rápido. Sería, todos quisieran que todo un problema se resuelva en 2 o 3 meses, pero rápido puede ser un año o 2 años. Perfecto. Eh, ¿Cómo se concilia el derecho laboral, una pregunta de otro oyente me dice, con la flexibilidad laboral y la economía digital?
Bien, Me a tipo de ver, burlar de esas preguntas, doctor, le digo, porque la sí, verdad que me estoy bueno, sorprendiendo yo. dentro del nuevo paradigma del trabajo, Sí. tenemos en claro varias cuestiones que inclusive la realidad va sobrepasando a la norma. Mirá vos. Uno de esos aspectos, ¿no? Es, por ejemplo, el pago de salarios, Ajá. que generalmente anteriormente estaban establecidos al contado, después obligatoriamente por cuentas bancarias, y hoy en Sí. día a muchísimos trabajadores se lo pagan en billeteras virtuales. Tal cual. Y eso no Cierto. está comprendido en la norma. Ah, mirá vos. O Entonces, sea, estamos dentro, transgrediendo leyes no trae, sería, públicamente, digamos, pero no. no, lo que sucede es que indudablemente ahora se incorpora la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque de una manera u otra la realidad va generando hoy los medios tecnológicos, toda la línea de depósitos, transferencias, etcétera, está plenamente demostrada. Que hay, Entonces, eh, tiene su origen el pago en efectivo, la garantía de que ese pago se haga en efectivo, porque generalmente a veces los salarios en los pueblos se les pagaba con mercaderías, exacto. inclusive los mismos trabajadores una vez percibido dilapidaban su dinero, entonces había pequeños mecanismos técnicos jurídicos de protección del Ah, salario. mirá vos. Entonces hoy la tecnología está ya superando esos Y, medios. y ahí estaría esta pregunta de otro oyente que más o menos engancha lo que está hablando el doctor Fernando Girado, ¿no es cierto? Él es profesor de la Facultad de Derecho de Salta, de acá, de la Facultad de Salta, y obviamente a mí me encanta charlar estos temas porque son temas que no se conoce, che, que no se divulga, es todo silencioso esto, y realmente tenemos que empezar a conocer, che, así como siempre yo que hay que tener educación financiera, tenemos que tener esta educación de derecho laboral también. Vos tenés que conocer tus derechos y para eso aquí está el doctor Fernando Guirado. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial y la automatización en el derecho laboral, doctor? Que es lo que estábamos hablando prácticamente. Bueno, a ver, vayamos por la última parte. La Sí, automatización, ya, bueno, se fue generando dentro de los procesos industriales ya en la década del 70, del 80, del 90, sí, donde de una manera u otra había alarmas apocalípticas que decían de que se iba a eliminar los empleos. así es. Indudablemente aumentaron la producción y no disminuyeron los empleos. ¿Por qué? Porque de una manera u otra todas las máquinas requieren la supervisación del hombre y de la persona en los procesos Tal productivos. cual. Para eso está también en los sectores de mantenimientos, control, y que son necesarios, imprescindibles para poder llevar adelante los mismos y para lograr eficiencia y resultados. Ahora bien, la inteligencia artificial es un desafío mucho mayor. Eh, no solo por los resultados que genera la inteligencia artificial en sus orígenes, que indudablemente el hombre no tiene esa capacidad que generalmente en la máquina se trasladaba en cuestiones de fuerza. Aquí la inteligencia artificial ya va generando respuestas novedosas por su interacción con otras Tal cual. máquinas. Esto trae por consiguiente, bueno, la utilización de la inteligencia artificial en materia laboral es muy importante en todos los ambientes, es decir, en materia periodística, en la generación de contenidos, Sí, en el ejercicio de las mismas profesiones, en el dictado inclusive hasta de las mismas sentencias judiciales, en los protocolos de seguridad, en el control de los semáforos. Bueno, se va incorporando en muchas tareas, oficios, empleos que realizaba el hombre. Entonces, bueno, esto probablemente la inteligencia artificial ha explotado ya desde el año pasado y que, bueno, su desarrollo
está también en establecer orientaciones éticas para que de una manera sea un medio al servicio de la persona y no un instrumento autónomo al servicio de intereses económicos. Ahí, a partir de eso, el desarrollo de la inteligencia artificial puede realmente ser muy productivo para la humanidad, como en muchos casos hoy se da, o también de una manera u otra generar un mecanismo en el cual aumente la pobreza, la desigualdad, la, los, las enfermedades y las grandes desigualdades que hoy en el mundo existen. Yo creo que apunta más ahí, doctor, porque el empleador hoy está facultado a que si el empleado, o sea, el humano hoy no le responde o le cuestiona o está viendo estos problemas de aprobación o no de leyes laborales de aquí para allá, los sindicatos, tristeza lo que está pasando en aerolínea, toda esa gente que podía disfrutar esos viajes que tienen preparado o programado, están todos varados en el aeroparque o en el Ezeiza o en estén tocando en cada aeropuerto, el empleador empiece a optar por los robots. Y eso tiraría por abajo un montón de cosas porque se estaría produciendo un desequilibrio formal laboral tremendo, porque nadie puede exigir a que me reemplace por un robot, sino depende del empleador que quiera tomar, ¿no? Bueno, a ver, hay muchísimas aristas novedosas que se van incorporando hoy en el sistema productivo. Eh, También podemos encontrar diversos artículos que las distintas profesiones ya van a ser obsoletas, que Sí. no van a ser utilizados, que no van a tener salida laboral. Eh, Dentro de este paradigma, creo que la inteligencia artificial por sí sola no puede caminar. Tal cual. Indudablemente requiere la intervención de la persona. Pero estamos ante una nueva revolución industrial, Ujú. tecnológica, que se ha dado en los distintos tiempos, ¿no? En la salida de la antigüedad, de la esclavitud, con los señores feudales, con el descubrimiento de América, de la imprenta, con la revolución industrial, con el vapor, con la electricidad. Siempre han sido desafíos y han traído también eh, grandes problemas sociales, pero indudablemente si como sociedad tenemos en claro nuestra concepción antropológica y la necesidad de dar preferencia siempre en las decisiones a la persona como centro, porque la persona requiere, necesita, no solamente para cubrir sus necesidades, sino porque esa persona es digna a imagen y semejanza de Dios, entonces el paradigma es otro. Creo que a partir de eso también existen oportunidades con esta nueva inteligencia artificial, existen nuevos empleos con la inteligencia artificial y a la vez también tenemos que tener en claro que la producción de alimentos, el campo y actividades también comunes que requieren también la presencia de la persona van a continuar. Entonces, de una manera u otra, tenemos que adecuarnos a esta nueva tecnología y bueno, y asumir los nuevos desafíos. Y ahí está la pregunta que también mandó un oyente. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos que plantea el derecho laboral en la actualidad? Que es estos puntos ya prácticamente. Bien, bueno, un poco tenemos que tener en cuenta eh, en la reforma laboral. Sí, Primero tenemos que entender de que cuando hablamos de desafíos éticos, necesitamos entender una responsabilidad mutua de las partes ajá. sociales. Es decir, el empleador claramente tiene la responsabilidad social de generar empleo, de tratar de generar empleo digno, de dar condiciones de trabajos dignas para producir, pero para también promocionar a esa persona y a esa familia dentro del seno social. Esto ya lo hablaba en la primera encíclica de León XIII en 1891, la Rerum Novarum,
que hablaba de la cuestión obrera, acerca de la responsabilidad tanto del empleador como del trabajador. Perdón. Y a partir de eso, en la actualidad que tenemos a tener en cuenta, bueno, primero tenemos que ver también dentro de nuestro marco laboral cuáles son aquellas cuestiones dudosas o litigiosas que fomentan el trabajo o también, por otro lado, desvirtúan el trabajo. En ese sentido, creo que el gobierno ha tratado de, equivocado o no, ha tratado de generar esas pautas como para primero hacer un blanqueo de todas aquellas situaciones irregulares que había. Por eso es que dio la posibilidad de normalizar todas aquellas actividades privadas, no públicas, privadas, en el cual haya trabajo sin registración o deficientemente registrado. Por otro lado, se han generado ciertos mecanismos como para identificar que anteriormente los había, que si hay o no relación de dependencia en un contrato entre partes. ¿Por qué? Nosotros tenemos todo el plexo normativo del derecho del trabajo. De acuerdo. Y el derecho del trabajo, bueno, tiene principios, tiene normas, tenemos la jornada de trabajo, los salarios, las indemnizaciones, Sí. pero siempre se da para un marco de relación de dependencia, Ujú. no para un trabajo independiente. Entonces, el punto de ingreso, la ventana al derecho a la protección del trabajo es si es un trabajo en relación de dependencia. En esta reforma de la ley bases podemos encontrar algunas cuestiones referidas principalmente en un articulito, el 23, en donde de una manera u otra indica y aclara de que aquellas prestaciones de oficios o profesionales que entreguen recibos de acuerdo a esa actividad, no sería de aplicación una presunción indicada en el primer párrafo de ese artículo, que era la vía de ingreso a la protección del derecho del trabajo. Bueno, esto de una manera u otra trata de ser disuasivo para poder fomentar el empleo independiente o dependiente dentro de normas claras. Esto es muy novedoso, estimo que para tener en claro siempre, más allá de esta presunción que existía en la norma, la jurisprudencia y la doctrina fueron estableciendo los criterios para esa relación de dependencia. En esa relación de dependencia se tiene que dar una dependencia económica, técnica y jurídica, y que esta misma ley no lo cambia ni lo altera. Por eso es importante por ahí determinar cuáles son los límites para que se aplique este derecho del trabajo, y esto un poco la reforma trata de establecerlo. Entonces, a partir de eso, bueno, también entender de que este trabajo independiente está o no dentro de este marco de protección del derecho del trabajo. Y al no estarlo, también tenemos nuestras responsabilidades, en el mercado la posibilidad de también ser autónomos, que tampoco está mal, y bueno, de una manera u otra, en un pleno empleo con posibilidades también de crecimiento económico, un trabajador independiente puede crecer y mucho. Y también en relación de dependencia es importante desde el punto de vista ético, es el reconocimiento de estos derechos y también del empleador de poder cumplir para eh, crecer como empresa, pero también hacer crecer a los trabajadores. Me decía un oyente hoy, para ir cerrando, doctor, porque la verdad que lo estoy bombardeando con preguntas y la gente quería escucharlo. Era impresionante la cantidad de gente que está muy interesada en el tema laboral, así que le vamos a pedir que no deje su estudio de la dirección, su estudio de doctor, porque realmente la gente está muy interesada. Se ve que hay mucha gente que lo conoce también, doctor. Le manda muchos saludos. Y Gracias. realmente lo que interesó también y me llamó la atención la pregunta de un oyente que me quedó grabado. Me dice,
Antes existían los esclavos, me dice, trabajaban con los tuyuruguay, me decía él. Pero ahora también hay esclavos porque son los famosos llamados en negro que están ahí y obviamente que ellos hacen y hacen todo lo que pueden hacer, que le dice la patronal, para no ser despedidos más allá de las falencias, las cosas que tienen en los medios de trabajo y el magro sueldo. Tienen que aguantar y tolerar viviendo en la esclavitud. ¿Qué opina sobre ese tema? Me dice el oyente, doctor. Bueno, a ver, las realidades principalmente en diferentes lugares a veces son Y graves se da para mucho en la poner. parte agrícola, ¿eh? Sí, bueno, y no solamente, como bien lo aclara del tema de esclavitud, pasa lo que hoy entendemos como trata de Tal personas. cual. Entonces, ya no solamente trae por consiguiente un incumplimiento de un débito laboral o una obligación laboral, sino también lleva por otro lado también la manipulación de esa dignidad de la persona en su libertad, en sus condiciones, en la denigración de su propio ser. Por eso también pasa a lo que es el tema de la trata de personas. Y podemos encontrar también situaciones en donde indudablemente hay personas, bueno, se da en materia agrícola, también hay cuestiones también de explotación sexual, Sí. de niños, en donde se lleva generalmente seducidos por una propuesta económica y engañados a trabajar, y después esa persona no tiene medios, no tiene forma para poder salir de ese entorno. Y eso se da en un marco de trata, donde indudablemente hay que denunciarlo a la policía como para que no solamente hay una explotación económica, sino va más allá. Qué fuerte esto, doctor. Sinceramente le digo, es algo muy real. Eso es lo que dice. Estamos conviviendo con la realidad y ocultando nosotros mismos por la falta de meternos en ese problema o que la sociedad se tiene que hacer cargo también de las cosas que se ven, porque todo se ve en este mundo y realmente a veces el no te metas trae este tipo de consecuencias que después se acrece hasta que no le pasa a uno no toma conciencia de la realidad que está viviendo. Doctor, realmente un placer charlar con usted, sinceramente un placer y, y, y realmente, wow, a mí me llamó, me gustó la charla que hemos mantenido porque hay mucha gente que estaba atenta a esto y querían participar por teléfono, pero si le atendemos el teléfono se corta todo esto que queríamos enterarnos y realmente tienen que ser así, che. Eh, Se va a inaugurar aquí en Avenida Ábalos y Entre el Río un proyecto que salió de acá de esta radio junto con el embajador de Paraguay, Fabio López Rivero, recuperar esa plazoleta. Va a haber banco, un piso de que va a haber posibilidad de que tenga ese desarrollo ecoambiental para que haya humedal en la zona, banco para poder tomar mate y tratar de poner la imagen de la Virgen de la Asunción en el lugar. Tenemos una virgen que es la Virgen de Itatí, que está sobre Corriente y Ávalo, pero es una grutita que puso un vecino nada más que para que la gente vaya a dar su oración y así convivir con esa imagen de la Virgen de Itatí. Pero esta va a ser la imagen de la plazoleta de Asunción del Paraguay, que fue ya inaugurado el 14 de mayo de 1993 y que se deterioró porque dejaron ese es el problema que tienen también los ciudadanos o los funcionarios, che, la falta de continuidad de mantener nuestra identidad como cultura en una ciudad denominada justamente capital de la cultura. No le damos casi importancia, lo de afuera ven eso. Nosotros evitamos a veces convivir con esta realidad y que no, lo único que hacemos es a disfrutar quienes vienen a visitarnos cada 2 años en la Bienal, pero después no le damos el valor que realmente tiene esa imagen, como tiene, por ejemplo, la Basílica de Itatí, por decir. Bueno, ahí creo que también lo que planteabas vos, cuál es el desafío ético, ¿no? También es pedir y exigir a las autoridades, pero también hacerse cargo nosotros como ciudadanos,
el rol que tenemos. Tal cual. Y creo, te felicito, bueno, que esta iniciativa, porque indudablemente es una iniciativa también privada que enriquece la cultura de nuestra ciudad y también y que enaltece las creencias también nuestras con la Virgen. Bueno, a partir de eso, ya que me das pie, bueno, nosotros estamos en varias actividades, estamos en el movimiento de Schoenstatt, de la Virgen de Schoenstatt, que estamos acá cerca Ah, por la mirá. Corrientes, hay una casita, que hay una ermita, pero también queríamos Corriente y... Corrientes 1067, acá a una cuadra. Ah, mirá vos, no Sí, sabíamos hay una eso. ermita de la Virgen de Schoenstatt. Ajá, Y también este 18 de octubre dimos inicio a una bendición de la piedra fundamental y se va a construir un santuario de la Virgen de Schoenstatt ajá, en la zona cercana a lo que es el Hiper Libertad, la zona norte, ajá. sobre la calle Juan 23. Y bueno, y estamos iniciando el proceso de construcción. Y Qué como lindo. particularidad, tuvimos también el regalo del arzobispado para la piedra fundamental, una reliquia del madero de Cristo, Ah, qué lindo. que bueno, realmente es algo muy, muy, muy fuerte, de mucha responsabilidad en la misión, Ajá. pero bueno, eso también va a ser un lugar de intensa peregrinación, ese Qué santuario. lindo. El turismo religioso es muy lindo porque primero que activa la mente de las personas y los saca de cuadra del problema económico, social que está viendo, che, y de consumo, como dice el doctor Fernando de acá. eh, y hace bien recuperar esa mística, che, de darle identidad a nuestra zona en la parte religiosa. Qué lindo, ¿eh? Me encanta. Me encanta y también decirle que fue aceptada una donación que tuvimos del escultor de Puerto Bermejo, Sebastián Vega, de la Virgen de los Milagros, recuperada de cuando se devoronó, valga la redundancia, ese pueblo de Puerto Bermejo y cayó al río Paraguay. Bueno, se recuperó esa Virgen de los Milagros y fue eh, intermediario también esta radio y se logró la autorización por resolución de ser entronada en el Domo del Centenario, que también lo vamos a invitar al doctor Fernando para cuando esto ocurra, che. Qué lindo que es vivir ese tipo de eventos religiosos en esta época, doctora. ¿Eh? Bueno, eso también podemos seguir hablando de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, lo vamos a Eh, dejar para otro programa, doctor. sí, 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 pero es lindo entender también de que la persona es importante entenderla para crecimiento individual, proyección social y trascendencia espiritual. Si alguna de esas tres patas nos falta, nunca vamos a ser felices. Qué lindo, guarda, qué lindo mensaje. Gracias, doctor Fernando Girard. Y realmente un placer haberlo tenido en nuestros estudios. Espero que se haya sentido cómodo. No le dimos el agua a autor porque la verdad que le cargamos de preguntas, pero espero que haya estado todo bien. Bueno, muchas gracias, saludo a toda la audiencia, la pasé muy bien y bueno, estamos a disposición para seguir acompañando. Gracias al doctor Fernando Guirado. Girau, y realmente él es profesor de la Facultad de Salta, acá en Resistencia, en la provincia del Chaco. Él es profesor en Derecho Laboral, y realmente, bueno, después fuera de micrófono, aquellos que quieran conocer su estudio, por supuesto, lo van a hacer. Yo voy a tener los datos para que él se contacte con usted. Mañana va a estar con nosotros Germán Perelli, él es vocal de SECHEP. Va a venir a contarnos, che, cómo va a ser este verano que ya se prepara con estos calores que estuvo sucediendo, esta lluvia. Gracias a Dios todavía no hemos tenido muchos cortes de luz, pero ya se están equipando, che. SECHEP ya con bombas nuevas para el interior y SECHEP iluminando distintos sectores de nuestra ciudad. Y por supuesto, vamos a ver por qué el gobierno anterior se ha retirado, ¿no es cierto?, los transformadores, y hay mucha tristeza en la gente, está muy, ¿cómo te puedo decir?, muy agobiada en el tema de pensar, che, y los cortes de luces, me va a fundir la mercadería, los remedios y todo. Bueno, vamos a preguntarle a Germán Perelli, vocal de SECHEP, mañana a partir de las 20 horas
aquí, como siempre, pero en el programa La Voz del Vecino. Será hasta mañana, pero antes le digo que hay una temperatura en este momento de 22 grados, una humedad del 84%. Gracias a Dios llovió mucho en Sáenz Peña, en la zona sur, en la zona oeste, llovió mucho, casi 200 milímetros en una hora, che. Gracias a Dios, no como Valencia en España, que llovió 600 milímetros y dejó bajo agua la ciudad, pero por lo menos Dios bendijo a nuestra querida provincia para que esta cosecha sea buena, productiva y que le calme la sed a muchos agricultores y ganaderos de nuestra querida provincia del Chaco. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chao, chao.